Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo vídeo de nuestro espacio Tiempo Real. Recuerda que en este espacio repasamos siempre la evolución de los mercados financieros e intentamos ver cómo se están posicionando de cara a la semana siguiente. Es un análisis tanto válido para trading de corto plazo como para trading de largo plazo. Soy Albert Salvañ, trader fiat y cripto, y esta ha sido una semana un poco especial. Los que me seguís en redes ya lo sabéis, hemos estado muy concentrados en el universo cripto porque hemos estado en el Block World Tour 2022 en Andorra con los chicos de Territorio Blockchain. Han organizado un evento, la verdad, maravilloso. Hemos pasado 2 días fantásticos, jueves y sábado, en Andorra, hablando de blockchain, de lo que supone el mercado de criptoactivos y del impacto de esas tecnologías. Yo he ido como parte del equipo de Velobaba Crypto Fund, uno de los fondos cripto que se han conseguido, digamos, regulación, uno de los únicos fondos que ha conseguido ser regulado y que opera con activos cripto. Pero esta no es la historia correspondiente a este vídeo y por tanto ahí os lo dejo. Pero vamos a centrarnos en el mercado tradicional. ¿Qué ha ocurrido en el mercado tradicional esta semana? Pues bien, para entender bien lo que ha ocurrido en el mercado tradicional esta semana, nos vamos a ir inicialmente a nuestro Black Swan, a nuestro indicador Black Swan. Como vemos en otras ocasiones, este no es bien un indicador, sino es un gráfico donde tengo diferentes indicadores y valores colocados y que su relación entre ellos me permite ver un poco cuál es el sentimiento de mercado. En este indicador, la zona principal, la línea principal que debe centrar nuestra atención es esta línea roja, que es el VIX, el índice de volatilidad del mercado de Chicago. Este índice acostumbra a ser la referencia para indicarnos los sentimientos de pánico o euforia en el mercado. Y lo que podemos ver ahora mismo es que este mes de marzo ha sido un mes que, después del impacto de la invasión de Ucrania, alcanzó un máximo este indicador hacia el 8 de marzo, y a partir del 8 de marzo hemos visto fuertes descensos de esta percepción de miedo, esta apertura de posiciones de venta con opciones, con derivados, ¿no?, para proteger el capital que está expuesto a mercado. Hay un máximo aquí el 15 de marzo, pero a partir de ahí vemos un claro descenso del nivel de este indicador. Respecto a los otros datos que podemos ver aquí, hemos visto también cómo el oro pues ha aminorado desde ese 7-8 de marzo, pues ha abandonado también una zona de máximos y se ha ido suavizando su curva de precios, es decir, pues ha bajado también la demanda. Además tenemos esto de aquí, es el dólar index, es decir, el índice de referencia del dólar contra una cesta de las 13 divisas más cotizadas, en el cual hemos visto un ligero aumento, sobre todo esta última semana. Estamos 1 y 2 de abril, nos tenemos que ir, por lo tanto, al 25 aproximadamente para tener estos últimos 7 días. Pues hemos visto cómo hemos tenido una figura de ida y vuelta durante esta semana. De hecho, lo podemos ver aquí. Vamos a ocultar esto. Esto ya está oculto. Vamos a ocultar esto. Vamos a ocultar esto. Esto ha sido el movimiento del índice dólar durante esta semana. Si nos vamos aquí el 24-25, podemos ver cómo hemos visto pues una oscilación, una figura de ida y vuelta, y ahora nos hallamos en un punto medio. Le podemos añadir aquí los mercados de renta variable expresados con el SP500 y podemos ver cómo el SP500 pues está en subida continua desde ese 15 de marzo. Ese 15 de marzo, que si os acordáis, y ahora llega el momento de meter aquí el VIX, nos marca el segundo pico de volatilidad. O sea, en ese momento, a partir de ese momento, cuando empiezan a cerrarse esas opciones de venta sobre el mercado de renta variable, sobre el SP500, evidentemente vemos como el SP500 empieza a subir y nos deja un máximo marcado aproximadamente esta semana, el 29 de marzo. Esta es la situación que tenemos respecto al riesgo, una situación en la que, recapitulemos, hemos visto un oro
que está en descenso desde la primera semana de marzo, coincidiendo con el pico de volatilidad, el pico de apertura de opciones de venta. Tenemos un index dólar que también está en relativo descenso y en el cual hemos visto una última semana mixta con subidas y bajadas. Y tenemos un S&P 500 que nos ha marcado un máximo el 29 de marzo, también en recuperación desde el día 15. El día 15 además es ese día en donde no es el máximo de un periodo relativamente reciente, pero tenemos un máximo importante del VIX. Esta es la foto desde el punto de vista de riesgo. Ahora vamos a ver un poco qué han hecho los principales índices. Y para eso nos vamos a venir aquí y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este momento. Aquí, recordad, este es el gráfico donde vemos la mayoría de índices mundiales, los tenéis aquí. ¿Y qué podemos ver? Pues bueno, si nos acercamos a la última semana, yo creo que es claro, ¿no? Viendo el gráfico así, tenemos claro cómo ha habido un ascenso importante en los mercados de renta variable. Aunque el ascenso puro potente se realizó la semana anterior, esta semana sí que hemos tenido una consolidación de niveles y una prolongación de esas alzas. Esto es lo que vemos en el mercado de renta variable. Vamos al mercado de renta fija, vamos al bono a 10 años norteamericano con ese gráfico de largo plazo que siempre os enseñamos. Ese gráfico de la rentabilidad del bono, en la que vemos una rentabilidad del bono que nos ha marcado un máximo importante 21 de marzo y a partir de ahí hemos visto pues descensos. Esta semana tenemos un ligero descenso, pero aún casi nos hallaríamos en zona de máximos. Una zona de máximos que siempre ha sido el prólogo, siempre ha sido el anuncio de importantes caídas en los mercados de renta variable. Así que mucho ojo y mucha precaución, porque aún seguimos en situación de peligro. Bien, ¿qué tenemos además en el mercado de divisas comparados con el dólar? Bueno, pues si tenemos el mercado de divisas, y aquí tenemos el euro dólar, aquí tenemos el index dólar, exacto. Vemos como esta semana ha sido una semana de relativa recuperación en su tramo final de una caída que hemos tenido en el tramo central de esta semana. Vemos alzas que pueden ser relativamente importantes en euro dólar, correcto, y una alza también destacada en el yen, ¿vale? Y el resto pues vemos cómo se han mantenido ligeramente a la baja. Este de aquí es el oro, y el oro pues podemos ver cómo esta semana, sobre todo en el tramo final, hemos visto un cierto repunte, aunque sigue con esa tendencia bajista, insisto, desde ese punto principal, ese punto de referencia que es el 8 de marzo. Este sería un poco también el análisis desde el punto de vista de mercado de divisas. Ahora vamos a ver aquí, nos vamos a situar aquí y vamos a echar un vistazo a los índices de renta variable, que seguramente es uno de los activos más operados en el mercado. Y vamos a empezar con el S&P 500 y vamos a ver cómo están esos gráficos después de nuestro análisis de las semanas anteriores. Y fijaos cómo estamos cumpliendo el guión a rajatabla. Nos marcó un máximo, vimos el descenso por la crisis de Ucrania marcándonos una zona de mínimos interesante, importante, un rebote relativamente considerable, pero ese rebote evidentemente no ha llegado al nivel del máximo anterior, 4.807 puntos en el caso del S&P. Y ahora lo que tenemos es una figura de 1, 2, 3, con un posible rompimiento aquí, que se confirmaría en esta zona, los 4.281, y que daría lugar ahora sí a un cambio de tendencia. Desde el punto de vista del analista técnico, yo veo este gráfico y lo único que os puedo decir es mucho cuidado, porque se está dibujando una figura de cambio de tendencia. Y esta evolución, esta alza del mercado de la última semana nos viene a confirmar esa figura de cambio de tendencia. No es ni mucho menos una figura que nos diga que no va a haber más descensos. Cuidado con esto. Esto respecto al S&P 500, pero es que nos vamos a ir al resto de activos. Y evidentemente, fijaos cómo el guión se cumple una y otra vez. Nasdaq, misma situación. Dow Jones.
misma situación. Fijaos, Dow Jones, bueno, pues confirmación en los 33.329 puntos. Vamos a ver el Nikkei. Un Nikkei que ya nos había marcado un doble techo además anterior a esta posible figura de descenso que vemos aquí, cosa que remarca esta zona de resistencia de los 30.492 puntos. Aquí había un posible escenario de rotura, que había que ver hasta dónde llegaba. Nosotros ya dijimos que seguramente no llegaría hasta el nivel anterior de esos 30.500 puntos, y en este caso, además de llegar a este nivel, se encontraría en este nivel en una zona de doble techo, o sea que más difícil aún, y nos ha marcado este máximo en niveles de 28.289. A partir de aquí estamos viendo descensos que nos vendrían a confirmar, ahora sí, pues este cambio de tendencia. Yo casi podría decir que confirmaríamos el cambio de tendencia por debajo de esta directriz. Ahora mismo estaríamos hablando de niveles de 24.777, es decir, una caída de 3.000 puntos. Hasta que no veamos esta caída de 3.000 puntos, no podríamos dar por consolidado ese cambio de tendencia. Desde el punto de vista técnico, para nosotros sería así. Ahora vámonos al mercado europeo. Un mercado europeo muy castigado por la crisis de Ucrania, evidentemente, ¿no? Y nos deja una estructura, fijaos, muy parecida al Nikkei. Doble techo, caída importante, generación de suelo en una zona importante, 13.394 puntos. Fijaos, aquí, cómo importante es esta zona. Pero muy difícilmente el precio en ese rebote iba a superar esos 16.299 y 16.300 puntos. Y esto nos dejaría, en caso de no superarlo, una figura de 1, 2, 3. Aquí veis el máximo, que no ha logrado ni superar estos 15.043. Ahora mismo dudaríamos de esta figura de vuelta si viéramos un impulso que nos posicionara por encima de esos 15.043. Pero en caso que veamos niveles inferiores, yo creo que está claro que iremos a buscar esos 13.400, 13.200 puntos que nos confirmarán de forma definitiva una figura de cambio de tendencia a medio-largo plazo. Podríamos ver indicios si vemos perforaciones por debajo de los 13.500 puntos. Bien. Vamos a ver el FTSE, el índice británico. ¿Qué nos dice la Bolsa de Londres? Pues la Bolsa de Londres, fijaos cómo nos está dando el mismo escenario que en el resto de índices de renta variable. Aquí no lo tenemos marcado, pero es evidente. 1, 2 y 3. Es claro, ¿no? Volvemos otra vez a la misma estructura, con un máximo, con un mínimo, con un máximo que no supera el mínimo anterior, y por lo tanto por debajo de esta zona de los 7.400, 7.500 puntos nos va a dar un primer aviso. Estamos muy cerca de esa zona, y luego pues nos puede dar un aviso definitivo por debajo de estos 6.892 puntos que perforarían el mínimo anterior. Entonces nos estaría dando una clara figura de cambio de tendencia también en el FTSE. Bien, esta sería un poco la situación que tenemos en este momento, que además viene apoyada, eso sí, por un movimiento del oro que nos ha dejado una figura de doble techo con el máximo de 2020 y este máximo de marzo de 2022, 8 de marzo, fijaos anteriormente como hemos visto, y ha quedado destacado también en nuestro Black Swan, cómo coincidía con otros indicadores este movimiento del 8 de marzo. Hemos visto cómo intentaba mantener esta directriz alcista acelerada. No ha conseguido del todo mantener esta directriz alcista acelerada, y lo que debemos vigilar es este nivel de los 1836. Ahora bien, es evidente que si tenemos una caída de los mercados, lo lógico es que aquí veamos al contrario, entonces veamos este movimiento de rebote y de perforación.
al alza de este nivel de los $2.000, $2.000 y pico dólares, que es un nivel psicológico y es un nivel muy importante para el oro. Esta es la parte positiva de lo que estamos viendo hasta ahora. Estamos viendo movimientos que parecen conformar un movimiento bajista, pero el oro no se está comportando como si el mercado percibiera esa posibilidad de mercado bajista, porque no está al alza. Entonces, atención, sí que es verdad que tenemos un destacadísimo aumento de volumen que sigue por ahora vigente. Entonces, veremos lo que sucede. Vamos a acabar este espacio con un repaso rapidito del gráfico técnico de las divisas. Hemos visto cómo se han comportado a nivel global, pero ahora queremos ver el gráfico técnico con un gráfico diario. Como podéis ver aquí, pues tenemos el euro dólar en este nivel de 1.10 y con una clara marcada tendencia bajista en este momento. Sigue dominando el dólar y aún seguimos lejos de esta zona aproximadamente del 1.12, que significaría un primer cambio de sexo, un primer cambio de tendencia. En caso que viéramos la superación de este nivel, evidentemente el objetivo sería esta zona de aquí, marcada por esta zona de resistencia en los 1.14. Este 1.1460 pues sería el nivel a batir. Nos vamos a la libra, y la libra tiene un escenario ligeramente distinto, con una marcada posición bajista de la libra respecto al dólar, alejada incluso de su directriz. Por lo tanto, pocas posibilidades vemos de que haya realmente un cambio de tendencia, una tendencia que dura desde 14 de julio de 2014. Nos ha marcado este máximo el 26 de mayo del 21, comparándolo con el 2 de abril del 18. Estos son los dos máximos de esta zona de rango, en donde veis que se está moviendo la libra dólar en este momento. 1.4176 zona superior, 1.2164 zona inferior. Si seguimos esta dinámica, deberíamos dirigirnos hacia ese 1.2164 en el medio largo plazo. Vamos a ver el yen y acabaremos con el dólar australiano, como siempre. El yen, pues ¿qué tenemos en el yen? Tenemos en el yen una clara zona aquí en los 123,34, que es la que ha visitado estos últimos días, en concreto el 24 de marzo, con una subida espectacular del yen que hemos visto que se inició el 8 de marzo. ¡Qué casualidad! El 8 de marzo. Pues bien, el yen hemos visto cómo ha tenido ese impulso potente que le ha llevado a visitar esta zona de máximos, que es una zona de máximos que no veíamos. Pues vamos a ver, vamos a poner el gráfico semanal y que eso nos permitirá ver con un poco más de detalle. Fijaos, vamos a alargar, madre mía, qué nivel de resistencia que vemos aquí, esos 123,29, un nivel complicadísimo de superar, con otro máximo, con un cambio de giro destacado en este precio el 16 de julio de 2007. Por no decir el 3 de mayo del 99, que podíamos añadirlo también. Vale, estos cuatro máximos nos marcan una clara zona de resistencia, que es en la que nos encontramos justo en este momento. Vamos a cambiar. Y aquí una zona de mínimos de referencia. Por lo tanto, como es de referencia, vamos a poder trazar nuestra directriz de movimiento. Una directriz que podría ir la primera en esta dirección, con esta intensidad. Una directriz que ya se ha perforado y por lo tanto vamos a trazar la siguiente buscando el mínimo de este movimiento. Bien, aquí esta es la foto de cómo tenemos al yen. Un yen que va a tener difícil superar esos 123,37 dólares. Y nos vamos a ir al dólar australiano, que nos marca una importante reacción en los últimos días. Desde el 27 de enero vemos cómo sigue al alza de una forma decidida y parece que está en posición de atacar esa parte superior de este canal lateral en donde se ha inverso el precio. Ese canal lateral tiene ese techo en los 0,7726 y el suelo en los 0,7053. Estamos en este canal lateral desde el 21 de octubre prácticamente de 2020. Es una zona ampliamente negociada, como podéis ver aquí por el pan. Una vez lleguemos aquí, si conseguimos romper esta importante zona
de techo destacable, como podéis ver aquí, ¿vale? No es moco de pavo, digamos, ¿eh? Fijaos que esto incluso se puede extender. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vale, bien. Si rompemos esta zona, evidentemente el movimiento de dólar australiano iría directo a este nivel de los 0,8349, 0,8350. La zona de referencia a nivel inferior, ya lo hemos dicho, 0,7065. Este ha sido un poco el resumen del mercado que hemos visto producido esta semana. ¿Cuál es la conclusión? Tenemos un nuevo máximo del mercado, lo hemos visto en los diferentes índices, pero no os dejéis engañar, es un máximo descendente. Así que debemos seguir alerta y debemos seguir controlando la evolución de los precios y comprobando que no pierdan esas zonas de referencia, sobre todo las líneas de cuello, las líneas de soporte de esas figuras 1, 2, 3. En caso de que veamos esa rotura, confirmaríamos un cambio en el sesgo de mercado y eso sería una noticia muy importante. Espero que os haya gustado nuestro análisis, que tengáis así datos e información para trabajar pues vuestras posiciones durante la semana. Tener mucho cuidado, hacer una gestión monetaria correcta, sabéis que eso siempre es la clave. Y nada más, os esperamos en el próximo programa. No os olvidéis de suscribiros tanto a nuestro canal de YouTube como al resto de redes y así no os perderéis ninguno de nuestros comentarios. Un saludo y hasta la próxima.